Dios resalta actos heroicos y acontecimientos muy importantes y cómo Dios ha utilizado a hombres y a mujeres para que a través de esos instrumentos preciosos en sus manos, pues Dios ha dado liberación, Dios ha cambiado, Dios ha obrado, y esos instrumentos en la mano de Dios han sido parte del plan de Dios para el cumplimiento de los fines y los propósitos del Señor. La palabra de Dios aquí, usted dirá, ¿qué significan los jueces? Pero rápidamente, para que usted entienda, es un periodo en la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios lo lleva a instalarse en lo que era la tierra prometida para el pueblo de Israel, una tierra que fluía leche y miel, empezó un periodo de gobierno, una forma de gobierno que Dios permitió y que Dios dirigió. Esa forma de gobierno, que abarca más de 400 años, es una forma llamada el periodo de los jueces. Bendito sea el Señor. Y ese periodo de los jueces, ahí vamos a encontrar a varios personajes. En realidad, la Biblia nos menciona 12 jueces, gloria al Señor, desde Otoniel hasta Sansón. Y uno de los jueces que vemos aquí y que he mencionado y llamado Gedeón, fue un instrumento, fue alguien que se puso en la mano de Dios para que a través de él Dios trajera refrigerio, liberación a su pueblo. Gracias a Dios por esos instrumentos, hombres y mujeres que Dios pone en determinado momento, en determinado lugar. Así como el mundo tiene sus hombres y sus mujeres, gloria a Dios, y el diablo también tiene sus instrumentos, pues Dios también tiene sus instrumentos. Y qué bueno es ser un instrumento puesto en las manos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, en el capítulo 6, aquí, desde el capítulo 6, el libro de Jueces, la opresión que sufría el pueblo de Israel. En realidad, amados hermanos, cada juez es mencionado porque vamos a entrar a un periodo, se entró un periodo en el que el pueblo de Israel, cuando se había instalado en lo que era la tierra prometida, el pueblo de Israel se alejó de Dios, el pueblo de Israel cayó en idolatría, el pueblo de Israel empezó a cometer todos los pecados que habían cometido las naciones a donde el pueblo de Israel fue llevado. Esas naciones habían sido vomitadas, dice la palabra de Dios, por la cantidad de pecados. Esas naciones eran naciones idolátricas, paganas, adoraban a los demonios. En esas naciones se practicaba el sexo ilícito, todo tipo de perversión y de corrupción. La gente era sumamente violenta, las personas estaban dedicadas al ocultismo, a la hechicería, a cosas muy terribles, hermano, y que Dios aborrecía. Y se va a dar una sucesión, gloria a Dios, en que Dios libertaba al pueblo, porque el pueblo clamaba a Dios, y luego el pueblo que era libertado por Dios tenía un tiempo en que el pueblo volvía a relajarse, volvía a caer en pecado y volvía a venir la opresión. Cuando viene la opresión, cuando el diablo se levanta, cuando nuestros enemigos se levantan, gloria al Señor, muchas veces el enemigo se levanta porque los cristianos, porque la iglesia, porque el pueblo de Dios, como acá el caso del pueblo de Israel, se habían descuidado, habían bajado los estándares, los valores, habían dejado de obedecer la poderosa palabra de Dios. Y Dios empezó a levantar a un joven llamado Gedeón. Era un joven que era valiente, gloria al Señor, porque Dios menciona acá en el verso 12, gloria al Señor, dice del capítulo 6, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Porque Gedeón era esforzado y era valiente, porque las bandas armadas de los enemigos del pueblo de Dios, los madianitas, que se habían engrandecido, subyugaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, que preparaba, hermanos, sembraba, esperaba sus cosechas,
y luego venían ellos y se llevaban todo. Y vemos a un Gedeón que él protegía su era, protegía su parcela, lo que Dios le había dado, él lo defendía y era valiente, no era cobarde. Gloria al Señor. Y luego más adelante vamos a ver en la vida de este gran hombre de Dios, en el capítulo 7, en el verso 22, gloria al Señor, para ir avanzando, que Dios le da una gran victoria, porque el ejército que se levantó contra el pueblo de Dios eran 120,000 más 15,000, y en el pueblo de Dios habían como 30,000 nada más. Gloria al Señor. Y cuando Dios le dice a Gedeón que como los madianitas y los amalecitas, gloria al Señor, ellos se habían unido para combatir contra el pueblo de Israel y prácticamente desaparecerlo, entonces Dios le dice a Gedeón que convocase al pueblo, y el pueblo que convocó fueron 10,000. Dios le dice son muchos, luego al final solamente con 300 Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Para que nosotros entendamos, y porque lo que Dios le dijo es mucho el pueblo, aunque imagínense 10,000 contra 135,000, militarmente es totalmente desproporcional, pero aún así Dios quería que el pueblo supiera y entendiera que ellos no debían apoyarse en su superioridad, en su capacidad militar o en el número de efectivos que ellos podían tener o armas que podían tener, que podían ser menos, pero Dios quería que aprendieran que la batalla, gloria a Dios, la pelea Dios y la victoria la da el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero no voy a hablar de eso, hermanos, porque eso es un tema y hemos predicado mucho de eso. Lo que sí vamos a ver acá a través de la palabra de Dios es que este hombre de Dios llamado Gedeón, gloria a Dios, que fue usado por Dios. Y eso, cuando nosotros leemos la Biblia se le llama un espejo, porque a través de la Biblia nosotros nos vemos, hermano, y lo que sucedió con ellos puede suceder con nosotros también. Entonces la Biblia es un ejemplo a seguir de aquellos hombres y mujeres que hicieron cosas valerosas para Dios, que se mantuvieron firmes, que fueron valientes. Ese es el ejemplo que hay que seguir. Pero lo malo no hay que seguirlo, lo malo hay que rechazarlo. Gloria al Señor. Y aquí vemos a un hombre que por un lado durante un buen tiempo hizo cosas muy buenas y tremendas, pero luego empezó a hacer cosas malas. Empezó a hacer cosas que desagradaron a Dios. Gloria al Señor. Y quiero ver 3 aspectos en la vida de este hombre que fueron las cosas que realmente desagradaron a Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Gedeón a desagradar a Dios, hermano? ¿Y qué fue lo que llevó a Gedeón, un hombre que tenía tremenda trayectoria, gloria al Señor, y que Dios lo había respaldado de una manera extraordinaria, a luego, gloria al Señor, terminar de una manera terrible? Aunque la Biblia dice que murió luego de muchos años, pero su legado no fue bueno, bendito sea el Señor. Y durante su vida hizo cosas que fueron tropezadero para el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos para que toda nuestra trayectoria, toda nuestra vida sea un ejemplo, sea un testimonio. El asunto no es comenzar, todos comenzamos, Dios nos usa, Dios nos respalda. El asunto es terminar bien. El asunto es terminar con un testimonio intachable, hermano. El asunto es terminar nuestra carrera, gloria a Dios, y terminar con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, como muchos hombres en la Biblia de quien la palabra de Dios habla, como por ejemplo Samuel, que dice la palabra de Dios que ningún dicho de Samuel cayó a tierra, porque todo lo que decía Samuel, Dios lo respaldaba. Era un hombre de credibilidad, bendito sea el Señor.
Vemos aquí a Gedeón que luego de esta tremenda victoria, en que con 300 hombres ellos se enfrentaron a un ejército de 120,000 y luego 15,000, porque la primera batalla que se libró, Dios le dio la victoria sobre 120,000, y luego él persigue a los reyes de Madián, Seba y Salmuna. En el verso 18, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, y vamos a ver cuál era el talón de Aquiles de Gedeón y qué fue lo que le llevó, gloria a Dios, a hacer cosas que no agradaron a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, en el verso número 18, luego dijo Gedeón a Seba y a Salmuna, que eran reyes de Madián, que habían sido capturados. Le dijo: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Cuando uno estudia la palabra de Dios, y el día de hoy hablábamos con el pastor Jorge Humberto Henao, lo importante de la hermenéutica de la palabra, lo importante de entender que hay algunos datos en la Biblia, hermano, que a veces leemos y pasamos por alto, pero que a través de esos datos nosotros podemos tener un panorama completo, una radiografía de un personaje. La Biblia pone algunos datos, o el escritor bíblico, guiado por el Espíritu Santo, pone algunos datos que nosotros los pasamos por alto, pero cuando los examinamos nos damos cuenta: uy, aquí hay un problema. Porque ¿cuál era el problema? El problema era, gloria a Dios, que en realidad ni Gedeón era hijo de príncipe, ni sus hermanos eran hijos de príncipe. Pero parece que a Seba y a Salmuna entendían que a Gedeón le gustaban los halagos, gloria al Señor. Y eso es lo que ellos le dicen. Y por la respuesta de Gedeón vemos como que a él le gustó eso. Y le dice: bueno, si ustedes no los hubieran matado, porque eran mis hermanos, yo les hubiera perdonado la vida. Y aunque hubieran matado o no hubieran matado, no se les podía perdonar la vida, porque ellos eran los reyes de un ejército que se había levantado contra el pueblo de Dios. Y todo el que se levantaba contra el pueblo de Dios, gloria a Dios, le caía la mano de Dios. Y mire, en la palabra de Dios vemos profetas, hermanos, vemos hombres de Dios que cortaron cabezas a reyes enemigos, a gente que se levantó contra el pueblo de Dios. Aquí no es cuestión de tener sentimentalismo. El que se levanta, el que hace algo malo, el día de hoy nosotros no matamos a nadie, no tenemos que matar a nadie, gloria al Señor. Pero en ese tiempo la orden era: tenían que cortarse la cabeza, porque ellos se habían levantado contra el pueblo de Dios. El mismo profeta Elías cortó la cabeza a cientos de profetas falsos, gloria al Señor, porque se había levantado contra Dios, contra la obra de Dios. Y aquí vemos a un Gedeón titubeante, tambaleante. Ahora, vamos más adelante, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 22. Luego de esta tremenda victoria que le había dado Dios a Gedeón, porque la victoria no era de Gedeón, era de Dios. Ni eran de los 300, eran de Dios, hermano. Dios es el que nos da las victorias. Gloria al Señor. Y entonces los israelitas, ellos dijeron, se acercaron a Gedeón y le dijeron: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Verso 22, 8:22. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová
señoreará sobre vosotros. Hasta ahí está bien. Mire, hermano, la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, que en el caso de Samuel, el profeta, que era profeta, era sacerdote y era juez. Y cuando el pueblo de Israel se acercó a Samuel, porque los hijos de Samuel no andaban bien, y le dijeron a Samuel: queremos que nos pongas un rey como tienen las otras naciones. Y Samuel estaba triste, y Samuel se acercó a Dios y le dice a Dios: me han desechado a mí, Señor, para que yo no gobierne sobre ellos. Y el Señor le dice: no, Samuel, a ti no te han desechado, a quien han desechado es a mí, porque la forma de gobierno era un gobierno teocrático. Alabado sea el Señor. Dios puso a Moisés y luego los introduce en la tierra prometida, y ellos tienen que sujetarse a lo que Dios decía. Bendito sea el Señor. Pero ellos sabían que la forma de gobierno era una forma de gobierno en que Dios era el que gobernaba. Ahora, ¿por qué Dios permitía todas esas situaciones? ¿Por qué Dios permitía que hubiera como un caos? ¿Sabe por qué? Por el pecado del pueblo. ¿Por qué había toda esa inconsistencia? ¿Por qué habían todos esos vaivenes? En un momento bien, en otro momento mal. ¿Por qué había esa inestabilidad? Por el pecado, por la desobediencia, así como aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios, que son pecadores, que están en la iglesia un día y luego vienen y no vienen. Un día son fieles a Dios y otro día no son fieles a Dios. Así es tu vida. Un día el diablo te pisa la cabeza y otro día quieres pisarle la cabeza al diablo. Pero si tú te paras firme, Dios te va a dar la victoria y te va a dar el triunfo. Así era. Y Dios era el que gobernaba. Y Gedeón entendía eso. Pero Gedeón, gloria a Dios, él entiende, dice: Jehová tiene que señorear, yo no puedo señorear. Y él, en el verso 24, gloria a Dios, aunque él dice que no era el rey y que no iba a establecerse como un rey, gloria a Dios, pero él empieza a tomar decisiones y él empieza a hacer cosas como si fuera un rey. Bendito sea el Señor. Porque en primer lugar, vamos a ver en el verso 24, él le dice al pueblo y le dice: quiero haceros una petición, que cada uno me dé zarcillo de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y son los collares que traían sus camellos al cuello. Como ellos habían vencido a los enemigos, a los madianitas, los habían saqueado. Esa era la ley de la guerra. Pero ¿por qué Gedeón tiene que hacer un pedido? ¿Por qué tiene que pedir esto, hermano? Gloria a Dios. Y luego, con esto que pide Gedeón, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios que no lo pidió para una cuestión de la obra, de los planes y propósitos de Dios, sino que dice la palabra de Dios que eran más o menos, todo esto se calcula como 20 kilos de oro. Y dice, gloria a Dios, en el verso 27, lo que hemos leído: y Gedeón hizo de ellos, de esa colecta, de todos esos materiales, de todo ese oro, hizo un efod. Y un efod era como una vestimenta que usaban los sacerdotes. Parece que él hizo una forma de un efod, algo, un ritual, algo con que la gente pudiera acercarse a Dios, algo idolátrico. Era totalmente contradictorio, porque primero Gedeón combate a Baal, combate la imagen de Baal, combate la idolatría, y luego el mismo Gedeón está introduciendo una forma de idolatría dentro del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor.
Y él hace algo, gloria a Dios, que la palabra de Dios nos dice acá, en el verso 27, gloria a Dios. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. El hombre de Dios que había dirigido al pueblo a una victoria grande del respaldo de Dios, de la victoria de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios, ese mismo hombre de Dios está poniendo un tropezadero, hermano. Que Dios nos libre a nosotros, que Dios nos ayude a nosotros, gloria a Dios. Que nosotros que hemos predicado, que hemos ayudado, que hemos evangelizado, a veces como pastores, usted como miembro de la iglesia, como creyente, que usted es ganador de almas, porque todo creyente es ganador de almas. Que usted es heraldo para muchos, que usted es un ejemplo, usted es un testimonio, usted le habla a su familia, a su vecino, a sus amigos, le habla de Dios, le habla de una vida de santidad, le habla de agradar a Dios. Que luego usted no sea tropezadero para ellos, bendito sea el Señor. Porque hay algunos que en algún momento son un ejemplo, son un testimonio, son adalides, pero luego se convierten, gloria a Dios, en tropezadero, en malos ejemplos, en malos testimonios. Y el diablo se ríe de usted, el diablo se ríe de su ministerio, de su casa. Señor, reprenda al diablo. Que Dios nos ayude a no hacer lo que hizo Gedeón. ¿Por qué hizo esto Gedeón? ¿Por qué tenía que ser? ¿Quién lo dirigió a eso? ¿Quién le pidió eso? De hecho que Dios no estaba en el asunto, hermano, porque esto trajo un gran problema dentro del pueblo, de la vida espiritual del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser celosos guardianes, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Tenemos que cuidar, hermano, gloria a Dios, el testimonio suyo, mío, bendito sea el Señor, porque eso es lo que brilla, eso es lo que resplandece. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Pero no solo nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Porque si no, ¿con qué cara, con qué testimonio usted se pone a predicar? Usted no tendría moral, usted no tendría testimonio, bendito sea el Señor. Si su familia está corrompida, si usted está corrompido, ¿cómo podemos predicar? No se puede predicar de esa manera. Alabado sea el Señor. Y qué triste es que un hombre que fue un testimonio tremendo, gloria a Dios, luego ponga un tropezadero, un ídolo, un efod, gloria a Dios. Él podría haber dicho lo que sea. Él podría haber dicho, no, esto es algo que se parece a lo que había en el templo o en el tabernáculo. Esto es algo bueno para el pueblo, gloria a Dios. Pero era un ídolo, era algo que estaba bajo maldición, era algo que confundía al pueblo, era algo, bendito sea el Señor, que pervertía al pueblo. Maravilloso el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que, hermano, evitar y quitar todos los tropezaderos para el pueblo de Dios, porque dice que el pueblo tropezó, pero no solo, dice que se prostituyó el pueblo tras ese efod. Bendito sea el Señor. El pueblo es muy dado a eso. No digo el pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel, cuando Moisés levantó un asta con una serpiente para, gloria a Dios, porque había una plaga, y para combatir esa plaga Dios le dijo, hazte un asta con una serpiente, y la puso en alto, y todo el que miraba se sanaba. Pero la gente, era la serpiente de bronce, pero la gente empezó a idolatrar esa serpiente. Bendito sea el Señor. Y yo creo que por eso no tenemos el arca. Y por eso Dios se llevó a Moisés. Porque la gente tiende a idolatrar, hermano. Bendito sea el Señor. El arca y otros elementos. La gente tiende a eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros, como hombres de Dios, tenemos que llevar al pueblo
a poner su mirada en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando había un ministerio de un predicador americano, por el año 84, 85 para arriba, y Dios lo usó, hermano, pero la gente hablaba más de él que de Cristo. Y luego ese ministerio se vino abajo, se hizo añicos, porque nadie puede ser exaltado por encima de Cristo. Alabado sea el Señor. La iglesia no puede permitir eso, y esto es lo que hizo Gedeón, gloria a Dios, que llevó a prostituir al pueblo. ¿Cómo puede un hombre de Dios llevar al pueblo? Fue un error, fue una falla. ¿Con qué motivo lo hizo? Yo creo que Dios lo estorbó. Yo creo que Dios le dijo no lo haga. Yo creo porque siempre Dios, gloria al Señor, dirige a su pueblo y dirige a sus siervos. Bendito sea el Señor. Dios nos habla, hermano. Dios no está muerto, Dios está vivo. Y Dios nos habla en las convenciones, Dios nos habla audiblemente, Dios nos habla en sueños, Dios nos habla de muchas maneras. Pero si usted no entiende, gloria a Dios, entonces Dios sabe cómo hablar a sus hijos y Dios sabe cómo hacer las cosas. Maravilloso el nombre de Jesús. Así que fue tropezadero para Israel, se prostituyó Israel y la casa de Gedeón también, gloria a Dios, entró en lo que era un tropezadero. O sea, empezaron a hacer cosas que no agradaban a Dios. Alabado sea el Señor. Mire, otra cosa que también hizo, gloria a Dios, otra cosa que también hizo Gedeón, bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice en el verso 28, gloria al Señor, es algo que a mí me llama la atención, hermano. Porque en el verso 27 usted va a ver esto que la Biblia dice que se prostituyó Israel y la casa de Madián entró en un tropezadero, de Gedeón y su casa. Pero dice el verso 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Eso nada más dice la Biblia. Alabado sea el Señor. O sea, había reposo, pero había idolatría. Hay quienes se confían. Hay quienes dicen, bueno, tengo la bendición de Dios, todavía Dios me da mensaje, todavía tengo respaldo de Dios, y pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años, y estamos ganando la batalla, y Dios nos está respaldando, y Dios está con nosotros. Pero ya la cosa no estaba bien, hermano. Alabado sea el Señor. El daño ya estaba hecho, por dentro ya se estaba desmoronando espiritualmente, el pueblo ya estaba desmoronado. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Miren lo que pasa en el verso, gloria a Dios, 29. Dice, luego Jeroboam de Joás fue y habitó en su casa. Y en el verso 30 es otra de las cosas que evidencia la caída, gloria a Dios, de este hombre llamado Gedeón, o es una radiografía de su descomposición. Maravilloso el Señor, porque dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Él dijo, yo no soy rey, a mí no me ponga como rey, yo no quiero gobernar, pero sí actuó como rey. Alabado sea el Señor. Porque él hizo pedido, él dirigió al pueblo y luego tomó, dijo, bueno, como yo soy un líder, como yo soy importante, entonces yo puedo tener varias mujeres. Hay quienes tenemos
pastores que el diablo los ha engañado así. Poder en el nombre de Jesús. Y no solo en esto de las mujeres, en otras cosas, hermano, en cuestiones económicas, en cuestiones morales, en abusos, en tantas cosas. Como yo soy el pastor, entonces yo puedo atropellar, yo puedo cometer injusticia, yo puedo ser un abusivo, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Y quién me va a impedir? Eso es lo que hizo Gedeón. Él dijo: yo he ganado una tremenda batalla y yo puedo tener un montón de mujeres. ¿Qué problema hay? Pero esa fue la consecuencia de su caída. Alabado sea el Señor. Porque para cada hombre Dios hizo una mujer, y para cada mujer Dios hizo un hombre. Gloria al Señor. Además, él no era rey. Y además Dios nunca quiso, hermano, que un hombre tuviera varias mujeres. Eso es anormal. Bendito sea el Señor. Ahora mire, gloria a Dios, otra cosa terrible. Bendito sea el Señor. Porque dice, gloria a Dios, en el verso 31, otra cosa que hizo Gedeón: no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Porque mire lo que dice acá, y eso le trajo consecuencias terribles. Dice: también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. O sea, ¿por qué separa las muchas mujeres y la Biblia te enfoca en la concubina? Porque la concubina era de Siquén, y los de Siquén eran idólatras. Todos los de Siquén no adoraban a Jehová. Ellos abiertamente adoraban a Baal Berit, adoraban al diablo. Y Gedeón no le interesó, no tuvo en cuenta eso. Gloria a Dios, se unió sexualmente y hasta tuvo descendencia con una mujer que era una hija del diablo. La Biblia condena el yugo desigual. No solamente tuvo muchas mujeres, sino que hizo un yugo desigual. Como dice la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver, hermano, la verdad con la mentira? ¿Qué tiene que ver Cristo con el diablo? Bendito sea el Señor. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron, gloria a Dios, en el verso 32 dice: y murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Con esto voy concluyendo. Cuando hay un ministerio, gloria a Dios, de Dios, hay un legado. Bendito sea el Señor. Hay un legado, significa que muchas personas, así como cuando Cristo se reprodujo en sus 12, en los 70, en los 500, y hasta el día de hoy, nosotros predicamos a Cristo. Cuando hay un liderazgo íntegro, cuando hay un liderazgo con credibilidad, gloria a Dios, termine ese liderazgo y sigue la obra con fuerza, hermano. Pero cuando hay un liderazgo endeble, débil, gloria a Dios, termine ese liderazgo y todo se viene abajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Parece como que la gente se cuidaba un poquito porque, bueno, Gedeón, y queremos agradar a Gedeón, porque muchas personas hacen muchas cosas porque quieren agradar al hombre, no agradar a Dios. Olvídese de agradar al hombre, usted tiene que aprender a agradar a Dios. Cuando a una persona le gusta agradar al hombre, usted se vuelve un cómplice, usted se vuelve una persona, hermano, alcahuete, usted se vuelve una persona tapapecado. Pero cuando usted agrada a Dios, usted no le pasa la mano a nadie. Dios no nos ha llamado a seguir a hombres, Dios nos ha llamado a seguir a Cristo. Y el legado de este hombre fue triste, muy triste, porque dice que aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit.
Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Por qué? Porque el liderazgo había fallado, porque el liderazgo estaba podrido por dentro, porque el liderazgo estaba, hermano, corroído por dentro, el liderazgo estaba picado, lo habían, gloria a Dios, corroído, picado, bendito sea el Señor, la polilla, y ya no servía para nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros, esta obra tiene un liderazgo. Más que de hombres, gloria a Dios, es la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarnos de dejar un legado, hermano. ¿Y cuál es el legado que tenemos que dejar? Como decía el pastor Henao el día de hoy, no, más que la doctrina es lo que enseñamos, es lo que nosotros predicamos. Pero si hay doctrina y no hay conducta, si hay doctrina y no hay vivencia, no vale para nada. Bendito sea el Señor. Hay quienes hablan de la sana doctrina, pero por dentro están podridos, hermano. Gloria al Señor. Mienten, engañan, estafan, roban, son adúlteros, están corrompidos y hablan. Cualquiera puede hablar, pero hay que vivir la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros dejemos un legado. Bendito sea el Señor. Dios nos ha puesto para eso. Usted y yo tenemos que dejar un legado, porque si no, se levantarán los Abimelech. Y Abimelech fue hijo de Gedeón. Abimelech mató a sus 70 hermanos, se volvió un tirano, se volvió un monstruo, un degenerado, un corrompido. Qué triste es tener Abimelech, gloria a Dios, dentro de la iglesia, dentro de la obra. Que Dios nos ayude, hermano, a tener hombres de Dios, mujeres de Dios, que siempre guarden la palabra, que siempre, gloria al Señor, teman a Dios con todo su corazón, que no sirvamos a hombre. Hay que seguir al Cristo de la gloria, hay que seguir la palabra de Dios, hay que ser fieles a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y en esta noche yo quiero orar. Si acá hay alguien que dice: yo quiero que oren por mí, bendito sea el Señor. Yo no quiero ser un Abimelech, yo no quiero ser una de esas personas. Gloria al Señor. Usted si recibe el legado, recibe la palabra, recibe la obra del Espíritu Santo, para que Dios obre en su vida, para que usted sea un testimonio a su familia, para que usted sea un testimonio a su esposo, a sus hijos, hermano. Qué triste es que tus hijos te vean o te escuchen hablar de Dios, pero luego te vean con otra mujer. Hablas de Dios y te ven viendo pornografía. Hablas de Dios y le pegas a tu esposa. Gloria a Dios. Eres una persona abusiva, eres injusto, eres mentiroso. Gloria al Señor. Y habla de Dios. Qué triste, qué legado estás dejando. Hay que dejar un legado de integridad. Hay que dejar un legado, gloria a Dios, en que la gente aprenda a temer a Dios y ame a Dios y diga: mi padre, mi madre, mi hermano eran fieles a Dios, amaron a Dios con todo su corazón, son un ejemplo para mi vida. Bendito sea el Señor. Este es el año de la credibilidad, y la credibilidad tiene que ver con la integridad. Y en esta noche queremos orar. Si tú le dices: Señor, ayúdame, yo he venido, Señor, para que tú me hables. Dile: Señor, cámbiame, tócame, Señor. Dile: Señor, haz algo en mi vida. Si algo está fallando dentro de ti, si hay cosas dentro de ti que no están andando bien, dile: Señor, cámbiame, perdóname, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y si Dios te ha traído en esta noche, y si Dios te ha traído esta convención, es para hablarte, es para corregirte, es para mejorarte, para que salgas de aquí mejor de cómo has venido. Que te quites esa máscara. Si has venido con una máscara, una apariencia,
Basta ya de vivir de apariencia. Quítate la máscara. Gloria a Dios, porque Dios te puede mirar a través de esa máscara. Dios conoce las intenciones del corazón. Dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, me arrepiento de todo mi pecado. Eres una cosa en el trabajo y otra cosa en la iglesia. Eres una persona en tu casa y otra persona en la iglesia. Y Dios te conoce. Dile: Señor, cámbiame. Dile: Señor, ayúdame. Dile: Señor, perdóname. Porque Dios es un Dios de misericordia. Arregla tus cuentas con Dios. Dame un nuevo corazón. Gloria al Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Gracias, Señor. Un nuevo corazón. Hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, no se vaya como ha venido. Pase al altar, hermano, entréguele su carga al Señor. Es una decisión personal. Nadie te obliga, tú lo decides. O te vas como viniste, o vienes y le entregas a Dios tu carga. Nadie sabe lo que nos espera mañana. Estaba de rodillas orando y me acordaba cómo terminó la convención el año pasado y las cosas que enfrenté a los pocos días. Pero Dios estuvo con nosotros. Déjame orar por ti antes que te vayas. Déjame orar si vives acá en Guayaquil, o si has venido de viaje desde lejos, si estás enfermo, si te sientes morir, si lo has probado todo, si todo te ha fallado. Venga esta noche. No se vaya como vino. No se dé la vuelta y se vaya. No, venga. Jesús está con los brazos abiertos para recibirte. Ven. Levante su mano ahí y dígale: Padre Santo, que estás en los cielos. Dígale: te doy gracias. Gracias, dígale, por tu palabra. Tú has hablado a mi vida. Y yo no puedo decir que soy sincero. Soy un hipócrita, porque tengo una máscara. Si alguien me conoce, eres tú. Pero a partir de ahora he tomado la decisión de ser fiel. Perdóname, lávame, límpiame, santifícame, límpiame con la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Límpiame. Saca al diablo de mi vida, saca a los demonios. Dame tu paz, dame tu presencia. No me dejes caer, no me dejes caer, Señor. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame ahora. Bendíceme, bendice mi casa, bendice mi familia, mi hogar, mi trabajo. Señor, guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. No me dejes, Señor. Ahí hable con Dios mientras nosotros oramos. Pastores, por favor, los que están ahí, los pastores, acérquense acá adelante, los que pueden orar conmigo aquí adelante para terminar con esta convención. Vengan acá adelante los oficiales nacionales, los pastores nacionales, vengan por aquí. Los presbíteros, vengan por acá los presbíteros también. Levanten su mano, hermano, estamos terminando. Y todos los hermanos de la iglesia levanten su mano. Estamos finalizando, bendito sea Dios. Una victoria, Dios nos ha visitado. Y usted que nos está viendo, que nos sigue a través de los medios, quizás no estás acá, pero allá donde tú estás, el Señor te toca, el Señor te alcanza. El poder de Dios llega a tu casa, a tu vida ahora. En el nombre de Jesús, Padre. Y que Elisha hable. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en estos días aquí.
Señor, ahora nos acercamos a tu presencia para poner en tus manos a cada hombre, a cada mujer, a cada vida que ha venido acá al altar, y los que nos están viendo a través de los medios, los que nos están alcanzando también a través de esta señal, Señor, de Betel Televisión, de emisoras de radio, a donde tú nos permites llegar en las prisiones, en las cárceles, en las calles, toda vida angustiada, deprimida, toda vida que Satanás atrapó, Señor, y quiere ser libre. Todo aquel que se apartó del camino, extiende tu mano ahora, mi Dios, derrama tu poder, rompe las cadenas, echa fuera toda obra del diablo, echa fuera toda obra de demonios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, echamos fuera. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Venga tu paz, que venga tu presencia, que venga ahora la bendición, Señor. Oh, Santo bendito, levante sus manos ahora. Solo a ti, Señor. Dígale, Señor, gracias. Amarte Levantando su mano, dígale, gracias, voy a permanecer fiel ahora. Dígale gracias, levante su voz. Sacrifica a Dios alabanza, hermano. Dígale gracias. Gracias, Señor. Ahora dígale, Señor, dígaselo. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dígale seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Escúchame antes que salga. Quiero que levante su mano y que le pida a Dios un milagro. Pídele un milagro. Cierra tus ojos. No me mires a mí. Cierra tus ojos y mira a Cristo. No lo veas crucificado, porque Él está vivo. Mira que te está mirando con esos ojos llenos de amor y de ternura. Cierra tus ojos y dile: haz un milagro en mi vida, Señor. Haz un milagro. Te necesito, Señor, te necesito. Tú sabes lo que anhelo. Toca a mi padre que está enfermo. Mi padre está grave. Mi padre está al borde de la muerte. Salva su alma, Dios mío. Te ruego que salve su alma. Con tu mano, Señor, toca mi vida, mi casa, a mis hijos descarriados, mis hijos que están apartados de ti. Señor, cámbialos. Ayúdanos, Dios mío. Aquí en Ecuador, ayuda a tu obra, a tu pastor, a tus siervos de todas las misiones que guardan tu palabra, que te temen. Tú son tus siervos aquí, Señor, del movimiento misionero mundial. Guarda a tus siervos, a los hermanos que están viajando, que están yendo de regreso. Señor, guárdalos en el nombre de Jesucristo. Y sobre cada vida, cualquier situación, cualquier enfermedad que sea, por grave que sea, por difícil que sea, si no hay medicina, si no hay nada que operar, que opere tu Espíritu Santo. Que el poder de tu palabra penetre desde lo profundo, aún tocando a las esposas de los obreros, a los hijos de los pastores, a tus propios siervos que a veces están enfermos, golpeados, Señor, también. Dale nuevas fuerzas, dale una unción fresca, danos una unción poderosa, una doble porción de tu Espíritu. Danos dones
Queremos predicar con señales, con prodigio, con milagros. Guarda a tus siervos, los oficiales internacionales que continuamente están viajando. Llénalos con tu poder, que donde vayan sigan siendo luz y bendición. Padre Santo, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Jucalichebele. Uliale hibile. Kuleamilashablande. Santo, diga aleluya, diga gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor gracias todos, amén. Dígale gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. ¿Puede decirlo conmigo? Gracias, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor. Ahora quiero que levante su mano así y dígale a Dios: gracias, Señor. Toda la iglesia diga: muchas gracias, Señor. Con el alma, gracias, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor. Dimos palmas. Palmas y con la boca diga gracias. Palmas y diga gracias. Gracias a Dios.